of steep decline. Alrededor del mundo, no solo en Norteamérica, la cuestión de la salud va en declive. And what we are seeing is that public health has become so bad that life expectancy is starting to fall. Our lifespans are shortening. Lo que hemos visto es que esta cuestión de salud está haciendo que nuestra expectativa de vida sea cada vez más corta. And our children are being born with so many health problems that we understand that their life expectancy will be even shorter than ours. Nosotros vemos que nuestros niños también están teniendo demasiados problemas que antes no solíamos ver. I want to show you just how bad things are by starting with U.S. national health surveys. Quiero mostrarles qué tan mal están los números en la situación de la salud, sobre todo en algunos estudios que se han hecho alrededor de Estados Unidos. Of course, that's not Mexico, but the picture here is very similar. Por supuesto no es México, pero es algo muy similar. What they show is that the numbers of people with chronic degenerative diseases has increased. Hemos visto que en las enfermedades que son crónicas están aumentando. An increase of almost 50%, in fact, over the last generation. Han aumentado el 60% solamente en la última generación. Have we always been so sick? Y por eso estamos tan enfermos. The way to answer that question is to look at the very first national survey that was ever done in the United States. Para ver estos números tenemos que ir a la primera encuesta que se hizo en Estados Unidos. The first survey was carried out in 1935. El primer estudio fue realizado en 1935. And the numbers of people that they found then who had a chronic degenerative disease was only 10%. Y las personas que se encontraban con una enfermedad degenerativa crónica eran únicamente el 10%. By coincidence, this is the same number that you find in the blue zones. Por coincidencia, este mismo porcentaje es el que se encuentra en las llamadas zonas azules. But clearly the situation has deteriorated. Today it's no longer 10%, it's 60% of the population. Y este número ha crecido impresionantemente de 10% al 60%. And not only have these diseases become much more common, but we see them emerging in younger and younger groups of patients, including children and adolescents. Y no solamente hemos visto que estos números han crecido entre la población adulta, sino también entre los niños y los adolescentes. In 1935, the numbers of children, young people who had these types of conditions, the numbers were so small they could barely even be counted. En 1935 este porcentaje de enfermos en niños era tan bajo que ni siquiera podía tener un conteo real. Now, as you can see, almost half of our children have one of these conditions. Ahora casi la mitad de nuestros niños tienen estas condiciones. It has become normal for a single class at school for 3, 4, or 5 children to have inhalers, for example. Hemos visto que en un salón de clases por lo menos 3, 4 o 5 niños tienen que tener asistencia con respiradores. Diseases that we used to think of as diseases of old age, such as type 2 diabetes, now we see those diseases occurring in children too. Hemos visto que algunas enfermedades como diabetes tipo 2 ya se presentan en niños cada vez en menor edad. The picture is dark, my friends. El panorama es oscuro, mis queridos amigos. And this was shown up very clearly by the Rand Corporation in a study that was published quite recently, showing in one single graph how much sicker we are getting. Y hemos visto a través de varios estudios cómo los números y las gráficas han crecido de una manera impresionante en los últimos años. We can't afford to continue with this trend. No podemos seguir con esta tendencia negativa. The cost of drugs is increasing, the numbers of people who require them are increasing. There is no single government in the world that has enough resources to support this kind of medical model. El consumo de medicamentos cada vez es mayor y no podemos enfrentar el hecho de que los gobiernos ya ni siquiera están pudiendo sostener a todos estos medicamentos para los enfermos. Let me just take one single condition. This is non-alcohol related fatty liver disease. Déjenme ir solamente con una de las enfermedades principales, que es hígado graso no alcohólico. In 1990, all over the world, this condition affected approximately 1 person in 5. En 1990 esta condición afectaba a una persona de cada 5. Those figures have increased today to 40%. Estos números han incrementado en un 40% en nuestros días.
Within 10 years, this condition will affect half of the world's population. En 10 años esta condición afectará a el 10% de toda la población. Now, this condition is not so serious, Esta condición no es tan grave, but what happens is, in many people, it progresses to become something, a more serious form called NASH, non-alcohol steatohepatitis. pero esta condición después se puede transformar en una hepatitis que sea producida por no alcohol. Thank you, correcto. And many of those will go on to develop liver cancer. Y muchos de ellos eventualmente terminarán con algún tipo de cáncer. So you can see that a storm is coming. Así es que pueden ver que la tormenta se está acercando. The numbers of people who will require liver transplants is more than the medical system can supply. El número de personas que solicitan un trasplante de hígado son más de lo que el sistema puede soportar. This one condition on its own will bankrupt the healthcare services of even the wealthiest nations. Esta condición eventualmente llevará a la bancarrota a todos los sistemas de salud, aunque sean gobiernos más poderosos. And there are many other conditions which are showing this same pattern of increase. Y hay muchas condiciones que están siguiendo ese mismo patrón de incremento. So, for example, diabetes we know is increasing. Así es que sabemos que la diabetes es un caso de ellos. And if you have diabetes, and I apologize to anyone here who has this condition, it accelerates the entire aging process. Y si alguno de ustedes tiene diabetes, y lo siento por ustedes, esto sabemos que es un proceso que acelera el envejecimiento. And it doesn't matter which drugs you take. They don't have any effect. You will still lose 6 or 7 years of life expectancy. Y no importa que tanto te cuides, esto eventualmente hará que pierdas 6, 8 años de vida. This is a tragedy, Esto es una tragedia, and it is an avoidable tragedy, pero es una tragedia que pudiéramos evitar, because we have known for hundreds of years how to cure type 2 diabetes. porque hemos sabido durante muchos años cómo podemos curar la diabetes. During the siege of Paris, this was in one of the early arguments that France had with Germany, the inhabitants of Paris were surrounded by the German army. En París hubo una controversia entre París y Alemania y tuvo que ver con el ejército. They had very little to eat. I'm sorry. They had very little to eat. Ellos tenían muy poco alimento. And if you read the history books of that time, the Parisians consumed the entire contents of the Paris Zoo. Y si ustedes leen la historia, sabrán que París estaba consumiendo todo lo que había posible de alimentos. They published recipes on how to cook elephant and lion and snake. Estaban tratando de consumir incluso elefantes, leones, víboras. There were no more cats or dogs. All Yeah. of them had been devoured. Ya no había ni perros ni gatos, todos habían sido devorados. But still, there wasn't enough to eat, and people became thinner. Pero aún así, las personas tenían que seguir comiendo y las personas se volvieron más delgadas. And a leading diabetologist of that time recorded in his journals how his patients' diabetes disappeared. Y en esos momentos se dieron cuenta en los registros médicos que muchas personas que tenían diabetes había desaparecido esta condición. Now that seems like a rather drastic approach to treat this disease. Parece que es un mecanismo poco habitual para combatir esta enfermedad. I don't recommend that you go to war with your northern neighbor. No recomiendo que vayan y casen esto, Although now might be a good time because they're very distracted. aunque algunos podrían hacerlo porque están muy distraídos. But more recently, we have seen many senior diabetologists who have repeated this experiment in a more controlled way. Pero hay muchos científicos que han duplicado este experimento de una manera controlada. And they have shown, again, that with a certain amount of diet and exercise and weight loss, diabetes disappears. Y han probado que a través de buen ejercicio, buena alimentación y muchos controles, la diabetes ha podido desaparecer. Now, you don't hear very much about this because the drug companies don't want you to know. Y ustedes no escuchan mucho esto porque las compañías de medicamentos, las farmacéuticas, no quieren que ustedes lo sepan. They would rather sell you drugs for the rest of your lives. Ellos prefieren llenarlos de medicamentos por el resto de sus vidas. And as we all know, the drug companies have become so powerful that they now influence, I should say, they own the regulatory agencies. Y nosotros sabemos que las compañías farmacéuticas se han vuelto tan poderosas que hoy controlan casi todo.
they make it very difficult for us to tell the truth. Y esto nos hace muy difícil a nosotros poder expresar la verdad. But the truth is that you can do more to help yourselves than anything the drug companies can produce. Pero la verdad es que ustedes mismos pueden controlar lo que sucede dentro de ustedes y no las compañías farmacéuticas. So just keep that in mind. I'm going to come back to that idea in more detail a little later. Así es que tengan eso en mente y regresemos a esa idea de que ustedes pueden hacerlo. Now, because we have so much more diabetes, we have more fatty liver disease, which I talked about, we have also more kidney disease. Y con todo esto ustedes saben que además de los problemas que podemos tener en el hígado, también hay muchos problemas en los riñones específicamente. And the numbers of patients who require renal dialysis or renal transplants are also continuing to increase. Y todos estos números indican que hay mayores diagnósticos y también más cantidad de trasplantes. We can't afford that either. Nosotros tampoco podemos soportar esto. Let me talk about health trends since 1990, more recent trends. Déjenme hablar acerca de las tendencias de salud desde 1990. The numbers of young patients presenting with cancer has doubled. El número de pacientes de cáncer en adolescentes y adultos jóvenes se ha duplicado. We're seeing increases in the numbers of patients with all of these cancers, and these are all the important ones. Voy a mostrar algunos de los casos de algunas enfermedades que también se han incrementado y estos son solamente unos ejemplos. And because we are talking about young patients, and in cancer terms, young means under the age of 50, this tells us that our children are being exposed to carcinogenic risk factors from very early in their lives, perhaps from the time of birth. Y cuando yo hablo de personas jóvenes, estoy hablando de personas de menos de 15 años que han sido expuestos a muchos elementos cancerígenos y que hoy están presentando este tipo de enfermedades. So the numbers of patients requiring cancer treatment are also increasing. Así es que también todos los pacientes que necesitan medicamentos para el cáncer está incrementando también. But cancer treatments, as I'm sure you know, are not kind. Y todos sabemos que los tratamientos para cáncer no son muy amables. I think it would be preferable to avoid cancer in the first place. Creo que sería preferible evitar el cáncer en primer lugar. And those early American statistics that I showed you from the first survey tells us very clearly that 9 out of 10 cases of cancer can be prevented. Y todos estos estudios acerca de las instituciones americanas de salud nos dicen que 9 de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse. Now, you may not be concerned about cancer. You may be too young to worry about that. I don't know. A lo mejor no están preocupados por el cáncer porque sienten que son demasiados jóvenes, no lo sé. So let's turn our attention to younger groups of people. Así es que vamos a dirigirnos a un grupo más joven de la población. For example, young couples who want to start a family. Por ejemplo, las parejas jóvenes que quieren empezar una familia. But the numbers of couples who are unable to conceive are increasing too. Pero muchos son incapaces de concebir de acuerdo a ciertos factores. We know that female infertility has become a serious problem, but it's exactly the same for men. Sabemos que la infertilidad en mujeres se ha convertido en un problema, pero también lo es la infertilidad en los hombres. Because of our toxic environment, all the studies show that male sperm counts have declined by almost 2/3 in the last generation or so. Específicamente hemos visto en los varones que el conteo de esperma ha descendido en más de 2/3 partes. And so the numbers of males who are subclinically infertile or clinically infertile are also rising almost from decade to decade. Así es que las personas que subclínicamente o clínicamente son infértiles también han elevado estos números durante la última década. Now this may be of concern to the males here, but it's not only sperm counts that are falling, testosterone levels are falling too. Y esto puede ser algún problema para los varones que se encuentran así, pero no solamente es el conteo de esperma, sino también la baja en los niveles de testosterona. You could say that men are becoming less masculine. Podemos decir que los hombres estamos volviéndonos menos masculinos, But the reality is much, much worse. pero la realidad es mucho peor. All of these diseases are increasing. Todas estas enfermedades están incrementando. And if you go through the list, you see it's alphabetical. This only goes from A to E.
Y si ustedes están viendo que está en orden alfabético, pueden darse cuenta que solamente vamos de la letra A la E. So let's progress a little further through the alphabet. Así es que vamos a ir progresando a medida que vamos con el alfabeto. Now we're going from E to L. Aquí vamos de la E a la L. More and more of these health conditions, which are absolutely overwhelming our healthcare services. Más y más condiciones que eventualmente estarán fuera del control de la salud. I could tell you a story about each one of these conditions, but then that would take a week. Podría darles una serie de recomendaciones o hablar de cada una de estas enfermedades, pero estaríamos por lo menos una semana aquí. But in my university courses, we go into each one of these diseases in turn. We look at the statistics. We look at how they are affected by very specific items or elements in your diet and lifestyle. Nosotros los científicos lo que hacemos es ver en cada una de estas enfermedades cómo puede estar involucrado los factores de nutrición con lo que comemos. Let me just continue with the alphabet because we've only got to the letter L. Here are some more. Quiero seguir con el abecedario y vamos a ver estas nuevas enfermedades. Yep, all of these are, thank you. Gracias por la Okay, so even things that you don't think of as being associated with diet, things like schizophrenia, those numbers are increasing too. That is very related to nutrition. Y si piensan que esto no está relacionado con la alimentación y que es esquizofrenia, bueno, déjenme decirles que también la esquizofrenia está relacionada con la alimentación. In this case, not what you eat, but what your mother ate while you were in the womb. En este caso, no solamente lo que ustedes consumen, sino lo que su madre consumía cuando ustedes estaban en el vientre materno. So, for example, if your mother ate a diet and lived a lifestyle that created chronic inflammatory stress, now we understand that that interferes with the complicated way in which the central nervous system develops in the second and third trimesters. Nosotros sabemos que si la madre no estuvo alimentada bien, hubo una enfermedad crónica inflamatoria y que esto pudo dar lugar a otras enfermedades, específicamente durante el último tercio del embarazo. And this is the reason why we see not only more schizophrenia, but also because the brain is not quite growing, it's not making the right connections, we see more autism, more ADHD, all of those conditions. Y esto lo vemos porque a la hora de alimentarse mal hemos visto un aumento específicamente en problemas que tienen que ver con trastorno de déficit de atención. Because of the way in which we live, because of the diets that we eat, we are etching ill health into the brains and the bodies of our children from before birth in a way that will affect their whole lives. Nosotros al no alimentarnos bien cuando estamos embarazadas también estamos de alguna manera inyectando este tipo de enfermedades en nuestros niños ya cuando nacen. I'm just going to end with the last of this alphabetical list, trauma-induced brain damage. Y voy a ir a la última parte de estas enfermedades que es daño cerebral por trauma inducido. Now you probably know that north of the border, in many colleges, they play a game called American football. Y ustedes saben que hay muchos ginecólogos que están en el fútbol americano. And if you've seen it on television, you know they wear body armor, they wear helmets to protect their brains. Y ustedes saben también que tienen que tener ciertas protecciones para jugar, tienen que tener cascos y algunas protecciones extras. But it doesn't work. Pero no funciona. By the time a football player has finished their career, particularly if they play professional football, almost every single one has brain damage. Cuando un jugador termina su carrera, muchos tienen daños específicos. How is it that we have become so fragile? ¿Cómo es que nos hemos vuelto tan frágiles? I don't think this is natural. No creo que esto sea natural. And the reason why I'm actually very sure of this is that I played a sport in my childhood that was much, much tougher than American football. Y yo puedo acordarme cuando era niño que yo también practicaba deportes y eran deportes más rudos. It was a game called rugby. Era un juego llamado rugby. I think they play that game in this country, yes? Y creo que hay algo de rugby aquí en este país, ¿cierto? Okay, so we make the football players look like little girls. Así es que ahora vemos a los jugadores de americano como si fueran niñitas. We don't use body armor or helmets. Nosotros no usamos este tipo de protecciones ni cascos.
And where the American football players only play for 90 seconds, and then there's a break, there's a commercial break, right? We played for 45 minutes. Y los jugadores de americano juegan 90 segundos y luego viene un break de anuncios quizá. Nosotros jugábamos por 45 minutos continuos. It's even worse than you think. Y eso era mucho peor de lo que ustedes pueden imaginar. Because I was hecho in Scotland. Porque yo había sido criado en Escocia. And in Scotland, in the winter, this ground, it freezes like iron, and the snow could be up to your knees. Y el clima ahí es muy extremo. Cuando es invierno, tú tienes nieve a 1 metro por las rodillas. And if someone tackled you, you would disappear in the snow. Y si alguien te taclea, entonces desapareces literalmente en la nieve. They were hard times. Así que eran tiempos duros. So let's come back to the future, and then I'll go back again to the past. I'm going to just zigzag around. Así es que vamos a regresar al futuro y luego voy a regresar al pasado y así vamos a estar zigzagueando. If American football gives you brain damage, then rugby should be much, much worse. Si el fútbol americano te da daño cerebral, muy probablemente el rugby te haría algo peor. Very recently, a study was done on a Welsh professional rugby team. Recientemente hubo un estudio acerca de estas condiciones. They were studied by a group of scientists at the University of Cardiff. Y nosotros estuvimos también escuchando. Sorry, could you repeat that? They were studied by a group of scientists at the University of Cardiff in Wales. Y hubo un grupo de científicos que estuvieron estudiando esta profesión en la universidad. And their brain function was measured at the start and at the end of one season. Y empezaron a ver ciertos cambios desde el inicio y cómo iban pasando estas etapas. Now the season for them only consists of 13 games. Y este consistió en 13 etapas. And the scientists found that at the end of the season, each one of those players was less intelligent than when they started. Each one of them had brain damage. Y al final de estas etapas, cada uno de los jugadores tenían menos actividad cerebral, estaban dañados. And then they asked the question, why? What has happened to their brains exactly? What was the biochemistry? Y después empezaron a preguntarse qué fue lo que pasó exactamente en sus cerebros, qué pasó con su bioquímica. And with the aid of some very beautiful investigations, they discovered that the damage was caused by something that we call oxidative phosphorylated stress. I'm sorry, Tanya, that's difficult. Y nosotros vimos que esto era causado por un estrés oxidativo que tenía que ver con el fósforo. Exactly. So, let me take you back to my childhood. Así es que vamos a regresarnos a mi niñez. Over the course of 8 years, I played probably 350 games. A los 8 años yo ya había jugado aproximadamente 350 partidos. I was concussed at least 3 times. Y tuve contusiones por lo menos 3 veces. Don't worry, I did my share of damage too. No se preocupen, yo también tuve mi grado de daño. So according to the Welsh data, according to the American football data, I should be a drooling idiot. Así es que de acuerdo a estas estadísticas norteamericanas yo debería de ser un completo idiota. I would look like Joe Biden. Podría parecerme a Joe Biden. He's an easy target. Ese es un blanco fácil. But I think I'm doing a little better than he is. Pero creo que lo hago un poco mejor que él. How is it that I don't have severe brain damage? Why was I protected? ¿Por qué yo no tengo daño cerebral? ¿Qué fue lo que me protegió? Okay, my parents were academics and very poor. Que mis padres eran académicos y eran conscientes. And so we ate a very basic, very traditional Scottish diet. Así es que nosotros teníamos una dieta escocesa básica y natural. As you might know, in Scotland we eat a lot of oats. En Escocia nosotros comemos muchos. Could you repeat that? Could you repeat that? Okay, in Scotland we eat a lot of oats. Avena. Avena, yes, of course. Nosotros comemos mucha avena. But we also, traditionally, we would eat cold water fish, what we call kippers, which are actually smoked herring. Y nosotros también comemos mucho pescado, en específico bacalao y también unos peces pequeños.
We ate fruits and vegetables. frutas y vegetales. No ultra-processed foods, the modern foods, they didn't exist. No comemos comida ultraprocesada, eso ahí no existe. Now, when you look at oxidative phosphorylated stress, the way in which trauma causes brain damage, we can protect it with certain nutrients. We can prevent it and stop brain damage from developing. Cuando nosotros tenemos este estrés oxidativo por fósforo, nosotros podemos irlo revirtiendo con ciertos nutrientes. We can prevent it very effectively with omega-3s, polyphenols, and prebiotic fibers. Lo podemos prevenir con omega 3, polifenoles y fibras prebióticas. The biochemistry is well understood. La bioquímica del cuerpo se entiende muy bien. And when you look at the diet that I ate as a child, it contained all of those things. Y si ustedes ven lo que yo comía cuando era chico, eso contenía todos los nutrientes que yo me alimentaba. So I didn't have any armor. I didn't wear a helmet. I didn't need it because I had internal armor. Así es que yo no tenía protecciones ni casco cuando jugaba, pero tenía una armadura interna que me protegía. The players of today who are eating a modern diet, those protective ingredients have been removed. Los jugadores que hoy están en los partidos han removido por completo esos alimentos. And they cannot be replaced with clumsy external armor. That does not do the same job. Y eso no puede ser reemplazado por las armaduras externas que los protegen. No hacen el mismo trabajo. I'll just pick one other one. I'll pick Parkinsonism. I'll pick one other disease from this list. I think we have time. Voy a escoger una de las enfermedades que están aquí, creo que tenemos tiempo. So, Parkinsonism. El síndrome de Parkinson. Now, this is generally regarded to be a man-made disease. Esto literalmente es una enfermedad creada por el hombre. If you go back in time 150 years, this condition was recognized, but it was very, very rare. Si ustedes retroceden en la historia 150 años, se van a dar cuenta que sí existía, pero era muy rara que alguien la tuviera. Now, as a clinical scientist, I can tell you that we see it everywhere. In older populations, it is really common. Hoy, como científico clínico que soy, les puedo decir que la veo en todos lados. And it's really the same picture that I talked about with trauma-induced brain damage. Y es el mismo patrón, que tienen un daño cerebral. We have a good idea as to how Parkinson develops. Tenemos una buena idea de cómo se desarrolla la enfermedad de Parkinson. We have a good idea how to prevent it. Tenemos una muy buena idea de cómo prevenirla. It's those same ingredients that I talked about that protected me from brain damage. Son los mismos ingredientes que les dije que prevenían el daño cerebral. Those same ingredients that have been removed from the modern diet. Y estos mismos ingredientes han sido removidos de la dieta actual. Now, what about someone who has already developed Parkinsonism? Could we perhaps help them by replacing these protective elements in their diet? Ahora, ¿qué hacemos con una persona que ya hoy tiene Parkinson? ¿Será que podemos ayudarlo? Well, I can talk about one case. Les voy a hablar de un caso. This is an elderly gentleman, he's in his mid-80s, who used to be a senior accountant for the IRS. Esta es una persona que está en sus 80s aproximadamente y que era un contador del sistema tributario de Estados Unidos. One of their most senior and most skilled employees. Una de las personas con mayores habilidades dentro de la empresa. Now, I don't like the IRS. Ahora, a mí no me gusta el sistema tributario de Estados Unidos, But this is a good guy. pero esta es una buena persona. He was diagnosed with Parkinsonism by one of the leading experts in the United States at the University of Alabama in Birmingham. Él fue diagnosticado por una de las personas más brillantes en los Estados Unidos de la Universidad de Alabama. And he was told, well, you have maybe another 2 or 3 years, and these are the symptoms that will develop, and this is how you will die. Y a él le dijeron, usted va a tener unos 2 o 3 años de vida, y le explicaron cómo fue que iba a estar decayendo hasta fallecer. Well, at least the expert was honest. Al menos el experto era honesto. Many other doctors will tell you, oh, we have medications that we can use to help you. Otros doctores le hubieran dicho, tenemos medicinas que quizás te puedan ayudar. But that's not really true. Pero eso no es realmente cierto. They may reduce some of the symptoms for a short period of time, but they do no more than that. Pueden reducir los síntomas por un periodo de tiempo, pero no van a poder hacer mucho más. Well, they do one more thing. Bueno, sí hicieron algo más. They make enormous amounts of money for the drug companies. Le generaron bastante dinero a las compañías farmacéuticas.
This man had heard of it somehow, I'm not sure how. Esta persona escuchó acerca de esto, no sé cómo, pero lo hizo. And he found me and asked me, what should I do? Y me encontró y me preguntó qué es lo que yo puedo hacer. Now, I know that at the moment there is only balance on here, but I told him, well, why don't you try the health protocol, the full protocol? Sé que por el momento solamente existe el balanceando aquí en México, pero yo le sugerí que tratara con todo el protocolo de salud. And so he started, and he was very motivated. He took this every day for several years. Él empezó muy motivado y empezó a tomarse todo el protocolo de salud. And gradually his symptoms disappeared. Y gradualmente sus síntomas desaparecieron. So, the shaking became less and it disappeared. Así es que la temblorina empezó a bajar de nivel y desapareció. His writing, which had become very, very small, became its normal sizing. Otra vez sus respuestas empezaron a ser mucho más normales. There is one test that many doctors will use, which is called the spiral test. You have to trace inside a spiral without touching the edges of the spiral. Hay una prueba que hacen los doctores en donde es una espiral y ellos los ponen a dibujarlo y no pueden tocar otra de las raíces de las curvas. Now he was able to do this perfectly and easily. Y él ya pudo hacerlo perfectamente. His mood got better, his depression disappeared. Por supuesto que su estado de ánimo cambió y la depresión desapareció. The last symptom that returned to normal after 2.5 years was his sense of smell. Y el último de los síntomas que recuperó o que se arregló fue su sentido del olfato después de 2 años. He went back to the university for a checkup, Regresó a la universidad para un chequeo and he went into the consultant's office. The consultant had actually forgotten him because he hadn't seen him for nearly 3 years. regresó a la oficina del doctor y de hecho se habían olvidado de él porque no había regresado en 2 años. And without looking through his notes, he looked at my friend, his name is Walter, and he said, well, I'm not sure why you're here. You do not appear to have Parkinsonism. What idiot diagnosed you? Sin haber visto su expediente, lo miró y le dijo, bueno, ¿y qué haces tú aquí? ¿Cuál fue el idiota que te diagnosticó antes? And my friend Walter said, well, you did. Y mi amigo Walter dijo, bueno, fuiste tú. It is a sad reflection on the quality of our medical personnel that this doctor did not he did not admit the possibility that Walter could have been cured. Esta es una reflexión del mal sistema médico que tenemos en el personal, del personal médico, porque esto fue nada más un reflejo de cómo le habían diagnosticado y que ya no se hacían responsables. For him, it was easier to say, oh, I must have been wrong. Para él fue solamente decir, disculpa, he de haber estado equivocado. Have you any idea how difficult it is for a doctor to say that? ¿Saben lo complicado que va a ser para un médico aceptar que estaba equivocado y decirlo? But he would rather admit the possibility that he had been wrong than to consider the possibility that a condition like this might have been cured. Pero él prefería haber dicho que estaba equivocado a la idea, aceptar de que esta persona se había curado. Because the medical textbooks all say, and all doctors know, that these conditions, by their nature, are irreversible. Porque los médicos consideran, e incluso en todos los textos se dice que estas condiciones son irreversibles. They know that they cannot be cured. Saben que no pueden ser curadas. How do they know that? ¿Cómo saben eso? Because they can't cure them. Porque ellos no pueden curarlas. Because the only tools that they use are pharmaceuticals. Porque las únicas herramientas que ellos manejan son los medicamentos. And these are the wrong tools. Y estas son las herramientas incorrectas. And so they have assumed incorrectly that because they cannot cure their patients, that their patients cannot be cured. Y ellos han asumido incorrectamente esto porque ellos son los que incorrectamente no pueden curar a sus pacientes. Walter is just one case. Walter es solamente un caso. And I freely admit to you, this is not science. Y esto les quiero decir que esto es ciencia. I do not expect that we can achieve such good results in every case. Puedo decirles que me gustaría tener todos estos resultados en todos. And the only reason I was able to do so much for him was that he came to me at a very early stage in his disease. Y
puedo decirles que si pude ayudarlo de esa manera fue que él vino a mí en una etapa muy temprana de su enfermedad. Not very much damage had been done, and the damage that had been done was reversible. No tenía tanto daño y este daño fue reversible. If he had come to me a year later, and by that time a great deal of brain matter would have been destroyed, I would not have been able to do very much. Si hubiera venido tan solo un año después, el daño que hubiera tenido en su cerebro hubiera sido tal que no hubiera podido tener reversa. So the important thing is, when you are using approaches like this, is to bring them into the scenario at an early stage, as early as possible. Así es que lo importante es que cuando tengan un caso así, lo importante es que esto se trate lo más pronto posible. In fact, it's better if you start with these programs even before you have been diagnosed. De hecho, es importante que empiecen a tomar esto antes de que sean diagnosticados. All of these conditions develop very, very slowly. Todas estas condiciones van desarrollándose muy lentamente. They are like a fire burning underground very slowly for decades before the damage is so extensive that it results in clinical symptoms. Es como un fuego muy breve que va creciendo poco a poco y esto eventualmente se desarrolla hasta llegar a una sepsis. By the time those symptoms appear, a lot of damage has already been done. So the doctors always arrive at the scene of the crime too late. Cuando ya los síntomas aparecen es que la enfermedad ya va muy avanzada, así es que los doctores ya llegan cuando la escena del crimen ya está muy dañada. And when they finally do arrive, they have the wrong tools. All they have are the drugs that they've been taught at medical school. Y cuando llegan, las herramientas que ocupan no son las adecuadas, pero es lo que les enseñan en la escuela de medicina. When we look at groups of people who think that they are still healthy, when we look at them in detail, we find in almost every case the signs of early disease. It's not yet causing symptoms, but it's growing. Cuando nosotros vemos grupos de jóvenes y los estudiamos, vemos que todos ellos tienen indicios de ciertas enfermedades, pero aún los síntomas no se les han desarrollado. And so, while I believe that there is much that we can do to help people who are already diagnosed, we can do even more if we can reach them at an early stage, before they even know they have become ill. Y cuando nosotros vemos los primeros síntomas es el momento de actuar, porque es en esa etapa cuando nosotros podemos hacer algo por ellos. Now, all of those things are increasing, some things are decreasing, they're getting less. Maybe we should be happy about that. Casi todas estas enfermedades están incrementando, pero hay otras cosas que están en decremento y no podemos estar felices por eso. Perhaps not. Quizá no. Fertility is getting less. La fertilidad está disminuyendo. Hand grip muscle strength is getting less. Este sistema de agarre de las manos para aprender las cosas también está disminuyendo. That's important because hand grip muscle strength is actually a proxy marker that we use to test overall muscular fitness. Y eso es importante porque cuando nosotros hacemos esta función es un buen indicativo de toda la fuerza muscular que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Now, muscle is not only for movement. Los músculos no se refieren únicamente al movimiento. It's actually an important endocrine organ, Son órganos endocrinológicos deeply involved, for example, in the metabolic diseases. que están muy relacionados con las enfermedades metabólicas. What we know is that as your hand grip strength becomes less, as your muscular fitness becomes less, you become much more likely to die. Lo que sabemos es que cuando tú vas perdiendo esta fuerza muscular, estás empezando a tener indicios de que pudieras morir. But let's move now back to the brain for a moment. Pero ahora vamos a regresarnos al cerebro por un momento. Impulse control is becoming less. El control de los impulsos está disminuyendo también. That's really important. Eso es muy importante. If you have poor impulse control, if you're easily distracted, one of the things that happens is you become less able to learn. Si tú tienes poco control de tus impulsos, se ha demostrado que tienes una poca posibilidad de seguir aprendiendo. You are more likely to become involved in aggressive incidents, and in fact, in criminal behavior. Y también puede ser que tengas un comportamiento agresivo y que incluso eso te lleva a comportamientos hasta criminales. To make it worse, there is very good evidence that as a population, we are becoming less intelligent. Y también es triste decir que como la población estamos siendo cada vez menos inteligentes. At the same time, we are becoming less resilient. También tenemos mucho menos resiliencia.
everybody understands exactly what resilience is, so let me explain. Y no todo el mundo entiende el término resiliencia, así es que lo voy a explicar. Now let's say you are presented with a difficult situation. Vamos a pensar que se te presenta una situación complicada. If you have resilience, this enables you to look at the situation and find a way of dealing with it, of solving the problem. La resiliencia es cuando se te presenta una situación y tú tienes la capacidad de ver cómo puedes resolverla. Resilience is a key factor in success in almost every walk of life. La resiliencia es un factor muy importante para el éxito en todos los aspectos de la vida. If you don't have resilience and you're presented with a difficult situation, you are more likely to be defeated. Si tú no tienes resiliencia, prácticamente podemos decir que estás expuesto a ser derrotado. Whether this is on the running track, in your place of work, or in a relationship. Puede ser en tu vida diaria, en el trabajo o incluso en una relación. And this factor of resilience, it's difficult to measure, but we have tools that we can use to do this. We have found that resilience is falling in modern populations as well. Y aunque no tenemos un sistema que nos dé mediciones exactas de la resiliencia, podemos darnos cuenta a través de muchos estudios que está disminuyendo. Falling testosterone is playing a role here, but it's not the only factor. Y este no es solamente el único factor. Now, because all of these diseases are increasing in frequency and decreasing in latency, obviously, health expectancy, the number of years we can expect to remain healthy, is falling. Por supuesto, una de las cosas que está disminuyendo es la expectativa de vida y estamos viendo en estos últimos años que en realidad está disminuyendo. And so is life expectancy. Y ahora vamos a hablar de la expectativa de vida. Now, in the United States, where they consume the worst diet in the world, you can see what has happened to them in the International League table. En los Estados Unidos, que sabemos que es el país que tiene la peor dieta del mundo, hemos visto en estos estudios del G7 cómo se están moviendo los números. So the United States is the dark blue trace. In 1950, they had the 13th longest life expectancy in the world. That is now, they're now at 53rd position. En 1950 Estados Unidos, que es la línea morada, estaba del lugar 13 en 1950 y pasó al 2020 en el número 53. In the last 3 years, it looks as if they've fallen another 2 places. En los últimos 3 años sabemos que cayó todavía 2 lugares más. By 2025, they won't even be in the top 60. That's how fast life expectancy is falling. Y ha tenido un movimiento de números durante los últimos años tremendos y por eso sabemos que la expectativa de vida está cayendo. Now, I don't have the Mexican data on this slide. I'm sorry? I don't have the Mexican data on this picture. No tengo esos últimos datos actualizados en esta lámina, But I can tell you that you are following the rest of North America. pero puedo decirles que están casi igual que Norteamérica. I think we have to admit that we have come to the end of the road for reactive medicine. Quiero decirles que hemos llegado al final del camino en cuestión de reacciones. We don't need more drugs. No necesitamos más medicamentos. We need to get the basics right. Necesitamos seguir los pasos básicos. And the basics they consist of your diet. Y los básicos son considerados tu alimentación diaria. Now, this is a complicated slide, so let me explain it to you. Esta es una lámina complicada, así es que déjenme mostrárselas. Now, these are deaths which are caused by infectious conditions. Esas son muertes que se han llevado a cabo por infecciones. And these are deaths which are caused by chronic degenerative diseases, the dotted lines. Y la línea punteada son las muertes por enfermedades crónicas. And you can see they really started to increase Y pueden ver que se está aumentando from about 1950. desde 1950. What has happened is we've discovered that the reason for this increase is because this was when the ultra-processed and the fast foods were first introduced into our diet. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de 1950 ha habido mucho mayor ingesta de alimentos ultraprocesados. In short, the food industry is poisoning us. En resumen, la industria de la comida nos está envenenando.
That may seem to be an extreme claim, but if you look at the data from IMHED, which is a group that looks at the largest picture, they have come to the same conclusion. Y ustedes pueden ver que todos los organismos internacionales llegan al final a esta misma conclusión acerca de la alimentación. The food industry is now causing more deaths than the tobacco industry and the alcohol industry put together. La industria de la alimentación ahora se ha llevado más muertes que la industria del tabaco y la industria del alcohol. What they are doing is completely immoral. Lo que hacen es completamente inmoral. In my work, I've had the opportunity to meet and to talk with some of the most senior corporate officers in the biggest food companies. He tenido la oportunidad de hablar con las personas más importantes de la industria de la comida, de la alimentación. And one question I often ask them is, congratulations on your commercial success, on your marketing. Do you encourage your children to eat these foods? Y lo que siempre les pregunto y les digo es, bueno, pues muchas felicidades por este éxito que están teniendo, pero ¿tus hijos comen lo que tú produces? And they say, well, off the record, no, of course not. Y siempre me dicen, bueno, fuera como una plática no oficial, no, por supuesto que no lo comen. You get the same responses from senior executives in the tobacco industry. They don't want their children to smoke. Y tú obtienes las mismas respuestas de los grandes ejecutivos de las tabacaleras. No, por supuesto que no quiero que mis hijos fumen. Because they know that tobacco products are addictive and toxic. Porque saben que los productos de tabaco son tóxicos y dañinos. Believe me, that the senior personnel in the major food companies know that their products are exactly the same. They are toxic and they are designed to be addictive. Saben que también en la industria de alimentación estos productos son también adictivos y tóxicos. It's a good business. Es únicamente negocio. Except that we now know. Excepto de que hoy sí sabemos. This is work that has been done by groups of scientists in many countries all over the world. That the more of these foods you eat, the more you die. Y sabemos muchos científicos alrededor del mundo que entre más comas estos alimentos, estarás más propenso a fallecer. And one of the ways in which they kill you is by causing chronic inflammation. Y una de las maneras en las que vas muriendo es a través de la inflamación crónica. And this is where the omega-3 and the omega-6 fatty acids come in. Y aquí es donde entra el omega 6 y el omega 3. Now you need omega-3 fatty acids because you build them into the membranes of all of your cells. Tú necesitas estos dos ácidos grasos porque pertenecen a las membranas celulares del cuerpo. And that is the cell membrane. Those two lines that are going across of this picture, this is its cell membrane. Y esta es la membrana celular, lo que vemos aquí en la lámina. And in your cell membrane, you need to have all of the different fatty acids because they all do slightly different things. Y en la membrana celular necesitas tener estos ácidos grasos esenciales para que la membrana pueda funcionar. And the omega-6s and 3s are involved in switching on and switching off inflammation. Y el omega 6 y el omega 3 son los encargados de prender o apagar la inflamación. Now you need to be able to have some inflammation. Necesitas tener cierto grado de inflamación, de hecho. Sorry. So for example, if you have a challenge such as a microbe or a physical injury, you need to start an inflammatory reaction. Por ejemplo, si tienes alguna pequeña cortada o alguna herida, necesitas tener cierto grado de inflamación. And to do that, you need the omega-6 fatty acid, arachidonic acid. Y para hacer eso necesitas el ácido araquidónico, que es And once the challenge has been neutralized, you need the omega-3s to stop it. y una vez que se ha neutralizado, necesitas el omega 3 para detenerlo. It's a bit like the accelerator and the brake on your automobile. Es un poco como poner el acelerador y el freno en tu automóvil. But the modern diet gives us a lot of 6s and not enough 3s. Pero nuestra dieta actual te da mucho omega 6 y no te da omega 3. So now the body is creating inflammation all the time. That's as if when you're driving, your foot is flat down on the accelerator. Así es que es como si en tu cuerpo ahora ya no tienes más que omega 6 y en tu carro tuvieras el pie todo el tiempo en el acelerador. That's not good driving technique. Y eso no es una buena manera de manejar, It'll probably kill you. porque probablemente te vas a estrellar. And chronic inflammatory stress will kill you too. Y el estrés inflamatorio crónico también te va a matar. This is how it works. If you have a healthy diet, you have the right ratio of 6 to 3 fatty acids,
and that means that your immune cells are doing all the right things. Y así funciona. Si tú tienes una correcta alimentación y tienes un buen balance entre el omega 6 y el omega 3, entonces tu célula está funcionando bien. They can create enough inflammation to give you a good defense system, but not enough to cause tissue damage. Y vas a tener el grado de inflamación adecuada para que te ayude cuando lo necesitas, pero nada más. And in this healthy situation, you're eating a healthy diet, it not only gives you the right 6:3 ratios, it also gives you these compounds called polyphenols. Y además, si tienes una dieta equilibrada, vas a tener esta buena proporción de omega 6 y 3, pero además vas a tener los polifenoles. The polyphenols work by blocking these enzymes which are released by the immune cells. Y los polifenoles van a bloquear que se distribuyan ciertos componentes que no queremos. The modern diet does two very, very dangerous things. First of all, it gives us a very high ratio of omega 6s to omega 3s. La dieta actual es peligrosa porque nos da demasiado omega 6 y poco omega 3. And so the first part of the inflammation sequence is overeating. Así es que la primera parte de la inflamación es porque comemos de más. Then it takes away the polyphenols, and now the second part of the inflammation sequence is overeating too. Y además te van quitando los polifenoles y tenemos una segunda etapa de inflamación. Your immune cells are now dripping these enzymes, these matrix metalloprotease enzymes, into your tissues. Y entonces esto va desechando una matriz de metaloproteínas y eso se va al interior de tu cuerpo. And they destroy the extracellular matrix. Y entonces va destruyendo tu matriz extracelular. This is a three-dimensional network of microfibers that holds all of your cells together. Es una red tridimensional de microfibras que te mantiene todas las células unidas. I'm sure you know about these fibers. Collagen is the best known. Yo sé que ustedes conocen estas fibras porque son conocidas como colágeno. But it's not just one kind of collagen. There's 11 or 12 different kinds depending on how you define them. Pero no es solamente una clase de colágeno, son 11 o 12 tipos de colágeno. But there's more than collagen. There's actually more than 350 different kinds of fibers. And they occur at different proportions in different parts of your body. They all have different functions. De hecho, cada uno tiene diferentes usos y son más de 350 fibras. Doesn't matter. The matrix metalloprotease enzymes that are being released if you have chronic inflammation dissolve all of them. Y no importa si tienes este tipo de inflamación, tu matriz extracelular va a ser dañada. These are the same enzymes that are released by flesh-eating bacteria. Y estas son enzimas que también pueden tener bacterias que se van comiendo la carne. If you have an infection from a flesh-eating bacteria and it is not promptly treated, it will dissolve you. Si tienes una infección por estas bacterias que van comiendo carne y no la controlas, puedes llegar a este tipo de casos. They are so destructive, they destroy everything. Son tan destructoras que arrasan con todo. It is these same enzymes that are released into your body if you have chronic inflammatory stress, not all at once, but slowly over decades. Y estas son las mismas enzimas que se van yendo a tu organismo si tú tienes estrés crónico inflamatorio. And that is what leads to chronic degenerative disease. Y eso te lleva a enfermedades degenerativas crónicas. The progressive loss of tissues such as cartilage, such as bone, the linings of your arteries, your brain cells dying one by one. Es la pérdida de músculo, la pérdida de materia, la pérdida de funciones cerebrales con el paso del tiempo. So you need to have just the right amount of inflammation, not too little, not too much. Así es que sí necesitas un grado de inflamación, pero que sea leve y no mucha. But the public health figures that I started off telling you about show us very clearly that there is too much chronic inflammation. Pero todos los estudios científicos del sistema de salud te dicen que hay demasiada inflamación crónica por ahí. In detail, we know why this is. The optimal ratio of 6s to 3s in your diet and therefore in your cells is 5:1 or less. En detalle debemos de saber que tu estado óptimo de proporción de omega 6 y 3 debería de estar en 5:1 o menos. But because of our food industry, which is frankly out of control, average ratios in Europe are 15:1, and in Eastern Europe and North America are 25:1. Pero gracias a nuestra alimentación
En Europa tenemos una proporción de 15:1, en Europa del Este y Norteamérica 25:45:1. That is what is causing chronic inflammation. And we know that if we can lower that ratio, bring it back to 5:1 or less, we know that chronic inflammation stops. And it works in laboratory animals and in humans. Y nosotros sabemos que si vamos controlando esa proporción, va a bajar la inflamación crónica, tanto, y lo hemos visto en laboratorios, tanto en ratones como en seres humanos. This shows what the food industry has done. You can see the omega-6s in the, they're there, the 6s and the 3s. The food industry has been pouring plant oils into their ultra-processed foods, and so the ratio of 6s to 3s has gone up. Nosotros sabemos que la industria de la alimentación ha añadido muchísimos aceites vegetales a la comida diaria y por eso el índice de omega 6 ha subido tanto. And the amount of polyphenols we eat has been reduced by between 60 and 90%. We can't be more precise than that. Y los polifenoles se han reducido en un 60 a 90%, por eso ya no los vemos. So we need to put both of these back into the system to damp the fires, to put them out. Y es hora de apagar los fuegos dentro de nuestro cuerpo. So this is a typical person who's living in 2025. What shall we call him? Y esta es una clásica imagen de una persona en 2025. Let's give him a typical Mexican name. Vamos a darle un nombre como un mexicano. Juan. Okay, he's Juan. He's Juan. Of course, in these difficult times, he could also be Juanito. Por supuesto que es un típico Juan, así es que vamos a ver lo que hacemos con él. If he's eating a modern diet, he has a very high ratio of 6s to 3s, not enough polyphenols. Therefore, he has chronic inflammatory stress. Juan tiene una dieta típica, entonces consume demasiado omega 6, no tiene polifenoles y entonces tiene inflamación crónica. And this can show up in many ways. It could present, for example, as an arthritis, Y esto se puede ver en muchos puntos, coronary artery disease or hypertension, como hipertensión, enfermedades coronarias, fatty liver disease. We know it's involved in that condition too. hígado graso también, Asthma, asma chronic obstructive pulmonary disease, y otras enfermedades autoinmunes, Alzheimer's, depression, brain cancer. depresión, cáncer de mama. Chronic inflammatory stress is involved in driving all of these conditions. El estrés inflamatorio crónico es el que deriva en todas estas enfermedades. As soon as we give this person both the omega-3s and the polyphenols, we see that their chronic inflammation starts to disappear. En cuanto nosotros le damos omega 3 y polifenoles a Juan, empezamos a ver que su condición de inflamación empieza a disminuir. What we have done in the past is to give these people fish oil. Lo que hemos hecho en el pasado es darle a las personas aceite de pescado, Unfortunately, fish oil doesn't work. pero desafortunadamente el aceite de pescado no funciona. That's strange because we know that eating oily fish is very effective. Y es extraño porque sabemos que si comemos pescados grasos es benéfico. The problem is that fish oil is not the same as oily fish. El problema es que el aceite de pescado no es lo mismo que el pescado graso. When you look at this fish oil, typically it has a kind of a golden color, Cuando ves una imagen como esta puedes ver algo muy típico, very commercial. muy comercial, But it doesn't work. Why? Let me show you what original fish oil looks like. pero no funciona y les voy a decir por qué y déjenme decirles cómo se ve el aceite de pescado. Fish oil from oily fish or from whales or from seal has a very different color. It has a brown color. El aceite de pescado o el aceite de focas o el aceite de ballenas es muy diferente. And the fish oil manufacturers think, oh, that doesn't look pretty, we'd better take that away. And so they clean and they purify and they deodorize the fish oil. Y sabemos que no es algo agradable y entonces lo deodorizan y lo limpian y lo lavan, When they do that, they make it useless. pero en cuanto hacen eso, porque no es agradable a la vista ni al olor, entonces lo vuelven inútil. Because that brown color is really important. Porque ese color café que ven ahí es realmente importante. It comes from the seaweeds, the marine algae that are at the bottom of the marine food chain. Ese color viene de las
las algas marinas, el origen de la cadena alimenticia. Because fish don't make fish oil. Porque a los peces no les gusta el aceite de pescado. No lo crean. No lo crean. Right. What happened? I said the fish don't like fish oil. I forgive you. The EPA and DHA are not made by the fish, they're made by the seaweeds. El DPA el EPA y el DHA no lo hacen los peces, lo hacen las algas. And because these molecules are so fragile, they have such a tendency to break down, the seaweeds make the perfect chaperone compound, which is called fluorotannin. Y por esta razón las algas se vuelven como un chaperón para el aceite de pescado y lo protegen. Fluorotannin has a brown color, that's why these seaweeds are brown. Y esta sustancia que tienen las algas es lo que le da el color café al aceite de pescado. That's why fish oil, which has not been refined, is naturally has that brown color because it also contains these fluorotannins. Por eso el aceite de pescado que no es refinado tiene naturalmente este color café, porque no le quitaron esa sustancia. If you look at the body fat of people who eat large amounts of oily fish, and there are small communities which still do in the northwest of Europe, their body fat has that same brownish color. Y ustedes ven a ciertos grupos de Europa que tienen este sistema de alimentación y ven la grasa de una persona así, van a darse cuenta que tienen este mismo color café. These fluorotannins, the chaperones that nature designed to protect the omega-3s, are so effective that they protect these omega-3s as they pass into the gut and the body of the krill, then the fish, and then the larger fish, and the marine mammals. You never find the omega-3s on their own, anywhere in the marine food chain. Ustedes pueden ver en la cadena de alimentación marina que esta sustancia que va protegiendo al omega, como los chaperones, van pasando de las algas a los peces chicos, a los peces más grandes y a los peces más grandes y se conservan a lo largo de esto. This is what protects you when you eat oily fish. It is the omega-3s and the polyphenols. If you remember, you need them both. Esto es lo que te los protege y ustedes tienen que ver esto acerca de los polifenoles. Son los protectores del omega 3. When the fish oil industry decided to remove this color for commercial reasons, they destroyed the fish oil. Cuando la industria del aceite de pescado decidió remover los polifenoles, destruyeron todos los beneficios que aportaban. If you take ordinary fish oil, all the studies show that it has no benefits whatsoever. Si ustedes ven ciertas estadísticas, van a ver que el aceite de pescado no tiene ningún beneficio para nada. The polyphenols are gone, so the omega-3s are unprotected. Los polifenoles ya no existen ahí, así es que los omega 3 no tienen protección. After you swallow them, you break them down. Very few of them get to the cell membranes where they are needed. Después de que son descompuestos cuando nosotros los ingerimos, muy pocos llegan a nivel celular. To make matters worse, because they are unprotected, they break down and they form actually very toxic compounds in the body. Para hacerlo peor, hay algunos que se van descomponiendo y entonces se vuelven tóxicos. No, you need the polyphenols, and we've shown this time and time again. Nosotros necesitamos los polifenoles y eso lo mencionamos siempre. This was a study that was done by a governmental organization in Norway. Este fue un estudio que hizo una institución en Noruega. And you can see here that if you add fish oil Y pueden ver aquí que si ustedes agregan el aceite de pescado No, de to, arriba. it's not working, to astaxanthin or vitamin E, it does not protect the omega-3s for long. After a short period of hours, the omega-3 starts to break down. y ustedes pueden ver en esta tabla que es la estabilidad que se mantiene fresco dentro del cuerpo, que si algunos tienen la astaxantina o vitamina E, tampoco tienen un buen nivel para conservarse. But if you use the polyphenols, the chaperones that nature designed, the omega-3s remain intact for at least 35 hours, probably more. Pero si ustedes ven los componentes que sí tienen los polifenoles, esto nos da una estabilidad de más de 35 horas en algunos casos. So this is what we do. We put the polyphenols back into the fish oil. Así es que esto es lo que nosotros hacemos, regresamos los polifenoles al aceite de pescado. It's a really very simple process. Es un proceso muy simple. And what we are
offering is not fish oil, it's oily fish in liquid form. Así es que nosotros no consumimos aceite de pescado, es pescado graso en líquido. And we know two things. Y sabemos dos cosas. Firstly, if you use this combination of omega-3s and polyphenols in a short period of time, 120 days, your 6-to-3 ratio will fall to 5 or less. Y sabemos que si tú consumes estas dos cosas, el omega 3 y los polifenoles, en un periodo de 120 días tendrás una proporción de 5 a 1 o menos. And we know this for sure because we have a library of well over 1 million blood tests now. Y tenemos la certeza de esto porque tenemos un acervo de más de 1.100.000 pruebas realizadas. But that's the least important thing. Pero eso es lo menos importante. What is more important is that people who have symptoms of chronic inflammatory stress, after 100 or 120 days, those symptoms usually disappear. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que después de 120 días las personas que tienen síntomas de estrés crónico inflamatorio empiezan a desaparecer. And what we find is that many of the people who use this approach, in that time period, they become pharmaceutically independent. Y muchas de estas personas después de los 120 días se mantienen ya independientes, libres de medicamentos. That is, the requirements for the medications that they have been taking, in some cases for many years, become less, and in many cases they will disappear altogether. They are no longer necessary. Y hay muchos casos en donde estos medicamentos ya empiezan a dejar de usarlos y también muchos de ellos harán que desaparezcan. Do I have any time left? All day. No, I must ask the boss, Brenda. Quiero hablar con el jefe Renzo. Yo no la tengo, pero por mí sí. Do I have another minute? Okay, thank you. Es un regalo ver a estos señores 8 years ago, escuchándose. I met who is from the United States. Hace 8 años conocí a una persona en los Estados Unidos. To be more specific, she's from Alabama. Es mi esposa y ella es de Alabama. And Alabama is one of the number of states that is considered to be the heart attack belt. Y Alabama es uno de los estados con más ataques al corazón. This is a strip of states that run along the bottom of the United States, but they have the highest incidence of heart disease. Este es un estado en donde hay grandes estadísticas de personas con riesgo cardíaco. Also the highest incidence of liver disease and kidney disease and many other unhealthy conditions. Y también hay muchas estadísticas de enfermedades del corazón, de enfermedades del hígado, riñón, etc. And when you look at their diet, it's easy to see why. Y cuando ves su dieta en este estado, puedes ver por qué razón tienen estas enfermedades. They eat a lot of ultra-processed foods. Comen demasiada comida ultraprocesada, And they deep fry everything, porque ellos todo lo meten en aceite, including the salad. incluyendo las ensaladas. I'd never heard of deep fried pickles until I went to Alabama. Nunca había escuchado de pepinillos fritos hasta que llegué a Alabama. So when I met my wife, she was taking multiple medications. Así es que cuando yo conocí a mi esposa, ella estaba bajo varios medicamentos Very typical for North America. que son típicos para la población norteamericana. And when I first met her, she took me to her home, and the first thing I did was I wanted to see what she had in the bookcase, and then I wanted to see what she had in her medicine chest. Así es que cuando la conocí, lo primero que vi fue qué libros tenía y qué medicamentos tenía también en su alacena. She had no idea why I was interested. Ella no tenía idea de por qué estaba yo haciendo esto. And then I looked through all the jars of drugs that she was taking, medicines, and I said, if you trust me, I think I can change your health, and you won't need so many of these. Y vi todos los frascos de medicinas que tenía y le dije, si confías en mí, yo puedo ayudarte con esto, ¿confías? And she actually agreed. I'm not sure why. Y de hecho, ella estuvo de acuerdo, no sé por qué. Ni idea. So I started her on the health protocol. Así es que empecé a darle el protocolo de salud. Within 6 months, she was no longer taking, I think it was 7 different medications. She was taking one and didn't really need that anymore either. En 6 meses pasó de tomar 7 medicinas a solamente una. So for example, she clearly didn't need statins anymore or antihypertensive medications or
así es que ella ya dejó de tomar sus medicamentos, ya no tenía problemas de apetito y empezó a estar mucho mejor. Of course, if you know